terminamos entonces hoy y voy a hablar de resultados para ecuaciones acopladas, pero de distinta naturaleza. Lo que voy a presentar hoy se basa en un artículo de hace 5 años, bastante reciente, de Tenenbaum y Komornik, y al final voy a hablar de un resultado que tenemos, no se marcó, perdón, que tenemos con Fagner Araruna y Alberto Mercado, utilizando justamente el resultado de Tenenbaum y Komornik. Entonces, vamos a trabajar con problemas mixtos. Esto quiere decir que el tipo de problemas típicos en este momento va a ser una ecuación de ondas, y b' menos y x más beta p igual a 0 a lo largo de un intervalo de tiempo, y estamos en un intervalo 0, L. Aquí tenemos un control que se está ejerciendo en uno de los extremos. Este es Haga de t, pero únicamente estamos ejerciendo el control para la solución de la ecuación de ondas. Estamos trabajando en la ecuación de ondas únicamente. Y tenemos un acoplamiento de estas dos ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación de calor, donde tenemos una derivada temporal. Perdón, no vi que usé notaciones distintas, pero es una derivada temporal. Dos derivadas espaciales, el laplaciano, y tenemos un acoplamiento aquí. En principio, beta y alfa son reales, pero para las estimaciones que vamos a hacer pueden ser complejos, ¿sí? Tenemos este tipo de acoplamiento. O sea, aquí aparece beta P, donde P es la solución de esta ecuación del calor, y aquí aparece alfa Y, donde Y es la solución de la ecuación de ondas. Entonces, nuevamente, nos planteamos si hay un control de manera que nos lleve la solución al tiempo t en 0. ¿Por qué estoy hablando de un control a 0, un control nulo? Porque ya sabemos que para la ecuación de calor no existe un control exacto, aunque para la ecuación de ondas sí existe un control exacto. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy es ver si podemos llevar simultáneamente a Y en t y a la velocidad, la derivada respecto al tiempo, también en el tiempo t, y a la solución de la ecuación del calor en t, todos a 0, actuando únicamente con este control Haga de t a lo largo del intervalo 0t, y estamos actuando en uno de los dos extremos del intervalo espacial. Estamos actuando en x igual a 0. Podríamos ponerlo en el otro extremo,
o en los dos. Ya hemos visto resultados donde reducimos el tiempo de control si actuamos en x igual a 0 y en x igual a L. Entonces, en este caso, lo que buscamos es llevar tanto al calor como a ondas, tanto la posición como la velocidad, al reposo. Entonces, como siempre, consideramos el sistema adjunto. En este caso, ustedes ven, aquí tenía beta para ondas y alfa para calor. Para el sistema adjunto cambian el orden. Me queda alfa, este acoplamiento alfa va para ondas y el parámetro beta va con calor, bueno, enfrente de la solución de la posición de ondas, y aquí es del calor. Tenemos condiciones Dirichlet homogéneas y tenemos datos iniciales. Aquí puse menos U1 porque voy a hacer un cambio de variable, porque todas las cuentas que voy a hacer el día de hoy van a ser sobre el sistema adjunto. Y es más cómodo trabajar en la buena dirección del tiempo. Entonces, recordamos que para la ecuación de ondas, la ecuación adjunta es lo mismo que la ecuación de ondas, porque tenemos dos derivadas temporales, pero para la ecuación del calor, aquí tenemos un signo menos delante de la derivada temporal y eso nos obliga a poner los datos en T mayúscula. Si ponemos los datos en T igual a 0, la ecuación del calor está mal puesta y no podemos trabajar con esa ecuación. Entonces, es una ecuación retrógrada en el tiempo, va de T mayúscula hacia 0. Este es el sistema adjunto. Voy a posteriormente hacer un cambio de variable, pero este es el sistema adjunto para el sistema que queremos controlar. Bueno, si yo busco que sea un control que me lleve al tiempo T, la velocidad, la posición y el calor en 0, entonces se va a satisfacer esta igualdad. Es decir, que y0 con la solución, si se fijan, esta es la velocidad, aquí cruzan las que no tienen derivada temporal con la que sí tiene derivada temporal, en 0, pongo en abstracto los espacios porque vamos a ver que necesitamos ciertas dualidades. En principio, el único que especifico aquí esta integral es porque estoy suponiendo que haga de t está en L2 de 0t, entonces estoy pensando que la derivada normal de la u en 0 o la derivada con respecto a x de la u evaluada en 0 está en L2. Entonces, si tengo un control que me lleve a 0 todos estos datos, vamos a tener esta igualdad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, lo podemos ver como la ecuación de Euler-Lagrange de un funcional que tiene un mínimo. Entonces nos preguntamos si es posible minimizar este funcional que depende de los datos iniciales que yo ponga en la ecuación adjunta. Aquí aparece esta derivada con respecto a x evaluada en 0, que es donde va a ser nuestro control, y el resto de los términos para que la ecuación de Euler-Lagrange asociada a este funcional
me permita verificar en el mínimo esta igualdad número 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo muchas veces, otra forma de plantearlo, y la pregunta es, sabemos que podemos minimizar este funcional si existe una constante positiva independiente del dato inicial, pero válida para todos los datos iniciales, de manera que cualquier solución de la ecuación adjunta satisfaga esta desigualdad. Es decir, si yo puedo observar desde el extremo x igual a 0 con la derivada normal de la u en ese punto e integrando a lo largo del intervalo 0t la norma al cuadrado de la solución en t igual a 0. Aquí hay un error evidente, hay uno sin derivada. Es la norma de la velocidad, la posición y la temperatura en los respectivos espacios donde estemos. Más adelante vamos a ver qué espacios vamos a trabajar. Entonces, si hago el cambio de variable, es decir, defino a u en tx como la solución del adjunto en t mayúscula menos t y la v en tx como la solución del adjunto en t mayúscula menos t, voy a estar, aquí es 0, no quedó bien corregido, tengo los dos t y 0, queda la ecuación de ondas, que es la misma, la ecuación de calor en el buen sentido del tiempo, tengo condiciones Dirichlet homogéneas, datos iniciales U0, U1 para la ecuación de ondas y V0 para la ecuación del calor. Entonces aquí sí tenemos que si U0, U1, V0 están en H10, cartesiano L2, cartesiano L2, entonces la solución de la ecuación de ondas va a ser continua, en realidad es de 0 infinito a H10 de 0L, va a ser de clase C1, o sea, su derivada temporal va a estar en L2 de 0L y la solución de la ecuación del calor va a estar en las continuas de 0 infinito a L2 de 0L. No hace falta restringirnos a T mayúscula, puede estar dado en todos los reales. Bueno, entonces vamos a ver este resultado. La idea es llegar a este resultado y es demostrar una desigualdad de observabilidad que está asociada a las soluciones de este sistema adjunto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que si el módulo de alfa beta, recuerden que es válido para alfa y beta en los complejos, si el módulo de alfa beta está acotado por pi cúbica entre 8 veces la longitud del intervalo al cubo, es decir, estamos hablando de estos parámetros alfa y beta, que son los parámetros de acoplamiento. Si tenemos esa cota, es suficiente, no es necesario, pero es suficiente. Entonces, para todo tiempo mayor que 2 veces la longitud del intervalo,
van a existir constantes que dependen de estos parámetros de acoplamiento alfa y beta. Miren que aquí estoy pidiendo que ninguno sea cero. Hay veces que se puede trabajar con uno de ellos cero, pero no se usa este resultado como lo vamos a usar el día de hoy. Entonces, estamos pidiendo que ni alfa ni beta sean cero. Entonces, van a existir de hecho dos constantes que dependen de tiempo y que dependen de los parámetros alfa y beta, de manera que, ¿qué va a pasar? La norma en L2 al cuadrado de la derivada normal de la U en x igual a 0 va a ser mayor o igual que una suma con un peso, vamos a hablar de este más adelante, con estas exponenciales donde aparece el tiempo. Esto es importante para la ecuación del calor. Y vamos a tener unos coeficientes n cuadrada para el módulo de an al cuadrado, más bn al cuadrado, más cn al cuadrado. Y también vamos a tener una constante, seguramente distinta, que acote a la derivada, a la norma L2 al cuadrado, de la derivada normal de la V en x igual a 0, y vamos a poder acotar, bueno, de alguna manera, algo semejante a lo que habíamos puesto cuando del lado izquierdo estaba la solución de la ecuación de ondas. Se me modifica un poco. Aquí tengo n a la menos 4, este exponencial con el tiempo acá. Esto es fundamental para la ecuación del calor. Y aquí, ¿quiénes son a sub n, b sub n, c sub n? Bueno, en estos dos resultados tenemos que el dato inicial está dada por la serie de Fourier en seno de n pi x entre L, que es lo correspondiente a las autofunciones del Laplaciano-Dirichlet en el intervalo 0L. Lo mismo escribimos al dato inicial, a la velocidad para la ecuación de ondas, con su serie de Fourier correspondiente a los autovalores del Laplaciano-Dirichlet, y la solución de la ecuación del calor también escrita, el dato inicial de la ecuación del calor, escrita también con estos serie de Fourier. ¿De acuerdo? Entonces, estos resultados, vamos a ir viendo cómo salen, no son inmediatos para nada, ¿sí? Nos dice que tenemos un tipo de desigualdad de observabilidad. Los espacios, al aquí tener n a la menos 6, nos está diciendo que el espacio de datos iniciales que podemos controlar van exactamente en el dual de esta desigualdad de observabilidad. Entonces aquí nos queda con a sub n al cuadrado, cuando yo divido entre n a la menos 6, como tengo este cuadrado, es n a la menos 4, entonces puedo derivar 2 veces más, en realidad, ¿no? En esta estimación. O sea, estamos haciendo una estimación más débil de lo que son los datos, pero porque es lo que nos da el resultado que podemos. Es decir, no siempre vamos a obtener las cuentas que uno busca óptimamente. Estas desigualdades no son lo que uno quisiera, pero es lo que se puede obtener. Bueno, ¿qué nos dice esta desigualdad? La desigualdad 5,
aquí estoy poniendo la derivada normal de la solución de la ecuación del calor en mi sistema adjunto. La V es la solución correspondiente a mi ecuación del calor con mi cambio de variable, ¿verdad? Bueno, eso lo que nos está diciendo es que puedo también controlar en la ecuación directa con un control, pero en la ecuación del calor. Entonces, aquí estoy viendo que puedo controlar o bien en la ecuación de ondas o bien en la ecuación del calor. ¿Sí? Esas dos desigualdades salen al mismo tiempo. Bueno, la primera etapa de la prueba es como hemos hecho antes. Voy a poner por simplicidad L igual a pi para no estar dividiendo n pi entre L y me queda n que es más fácil. Y entonces yo puedo escribir a la solución de la ecuación de ondas con su serie de Fourier y a la ecuación, a la solución de la ecuación de calor con su serie de Fourier. Entonces, por la ortonormalidad de seno de nx en el intervalo 0pi, yo veo que los coeficientes un y vn satisfacen este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para cada n. Es un sistema, nuevamente, de dos ecuaciones acopladas. Aquí aparece alfa y aquí aparece beta. Bueno, ¿qué tiene que suceder? Que los datos iniciales sean los coeficientes de mi serie de Fourier para la expresión del dato inicial con seno de nx, la posición, la velocidad en cero va a ser los coeficientes del dato de U1 en su serie de Fourier con seno de nx, y para la ecuación del calor también para cada n evaluado en el tiempo igual a 0, el dato inicial es coeficiente de su serie de Fourier de seno de nx. Todos son datos en L2. Estamos suponiendo que el dato U super 0 pertenece a haga 1, 0, entonces necesitamos que n cuadrada a n cuadrada, esta serie sea convergente. Para las otras dos, como estamos poniendo datos en L2, nada más necesitamos que la serie de bn al cuadrado y la serie de cn al cuadrado sean convergentes. Bueno, entonces necesitamos resolver este sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, tenemos el siguiente resultado. Si el módulo de alfa por beta es menor o igual que 1/8, eso es en el caso en que L es igual a pi. Pongo en azul los cambios que se tienen que hacer en caso de que L sea distinto de pi, es decir, si el módulo de alfa por beta es menor o igual que pi al cubo entre 8L cúbica, entonces tengo que resolver para cada n la ecuación característica z cúbica más n cuadrada z cuadrada más n cuadrada z más n cuarta menos alfa beta igual a 0. Esto es simplemente escribir con una matriz el sistema y sacar la ecuación característica de esa matriz, ¿verdad?
Bueno, entonces tenemos que esta ecuación característica tiene 3 raíces complejas que se van a comportar de esta manera. Vamos a tener una raíz compleja que tiene como índice menos n y es iz sub menos n. No quiere decir que sea imaginaria pura, simplemente estamos diciendo que se comportan de esta manera y sub z menos n y z sub n y menos omega n, aquí estoy pensando que omega es positivo, entonces menos omega n, que van a satisfacer que z menos n dista de n, zn dista de menos n y omega sub n dista de n cuadrado en menos que un medio, si L es distinto de pi, en menos que pi entre 2L. Y esto es importante por lo que van a ver que va a suceder. Entonces, para demostrar este lema hay que demostrarlo, utilizamos un teorema de variable compleja, que es el teorema de Rouchet, que nos dice que si tengo un abierto acotado del plano complejo y tengo dos funciones holomorfas en omega y continuas hasta la cerradura, y suponemos que el módulo de una de ellas va por abajo de la otra, entonces la que domina, la F, tiene el mismo número de ceros y contados con los órdenes de multiplicidad de F más G. Entonces vamos a usar este resultado para ver quiénes, para encontrar, digamos, los ceros de esta ecuación y ver que estos ceros satisfacen esta desigualdad. Bueno, entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos resolver la ecuación característica igual a 0, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es definir en el teorema de Rouchet f de z igual a esto. ¿Quién es esto? Es simplemente puse alfa beta del otro lado de la igualdad y factoricé. Cuando yo factorizo, me queda este producto de 3 monomios y lo que buscamos es resolver f de z igual a alfa beta. Bueno, pues alfa beta es g de z en el teorema de Rouchet que tenemos aquí y lo que vamos a ver es que si f de z, si logramos probar que f de z es mayor que 1/8, que es lo mismo que pi octavos entre 8L cúbica cuando L no es pi, y eso es mayor que el módulo de alfa beta, pues entonces f de z menos alfa beta tiene el mismo número de ceros que f de z por el teorema de Rouchet. Entonces lo que vamos a hacer es tomar círculos de radio 1/2 centrados en IN menos IN y menos N cuadrada. Entonces tomo Z menos IN igual a 1/2 y ahí podemos verificar que cuando yo tomo la distancia a más IN, eso me queda mayor que 2n menos 1/2 y eso es mayor o igual que 3/2. Lo mismo, si tomo z más n cuadrado cuando estoy en z menos n igual a 1/2, pues eso va a ser mayor o igual que n cuadrado más in en módulo menos 1/2 y eso va a ser mayor o igual que 1/2 para toda n. Es decir,
tenemos que f de z es mayor o igual que 3/8, que es lo que queríamos demostrar, y de la misma manera vamos analizando el caso z más n igual a 1/2 y n cuadrado más z igual a 1/2. Entonces, ¿qué tenemos? Que estamos dentro de cada uno de estos círculos y tenemos el mismo número de ceros que f de z cuando yo considero f de z menos alfa beta. Y entonces van a estar todos a una distancia 1/2 de estos ceros. No tienen que ser los mismos, pero son cercanos. Z menos n va a estar cercano a menos n de esta manera, z sub n va a estar cercano a n de esta manera y omega sub n va a estar cercano a n cuadrada como 1/2, porque es donde estoy tomando estos círculos de radio 1/2. Entonces, de esa manera podemos acotar estas raíces de mi ecuación característica, y lo que podemos tener en serie después es que la solución de la ecuación de ondas va a estar dada por esta suma de exponenciales con los autovalores correspondientes que conseguimos para el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Cuando esto lo que me está diciendo es que tengo estas raíces para el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y las soluciones entonces vienen dadas por estas sumas de exponenciales con ciertas coeficientes alfa menos n y beta n, alfa n. Y lo mismo para la parte correspondiente a calor, tiene su expresión con estas exponenciales, digamos, complejas y reales. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora no nos permite trabajar con esta mezcla. En todas las aulas anteriores trabajamos o bien con exponenciales imaginarias puras o un poquito movidas, con una parte real acotada, ¿verdad? Pero no teníamos una parte real de este estilo acompañado a las exponenciales complejas. O bien, en el caso de calor, trabajamos con exponenciales donde no teníamos una parte imaginaria, pero teníamos una parte de exponenciales reales. Entonces, pues los resultados que hemos visto hasta ahora, y bueno, lo que existe en la literatura, no permitía trabajar simultáneamente con estas exponenciales. Entonces, vamos a ver un resultado que se debe a Tenenbaum y a Komornik, que nos permite trabajar simultáneamente con estas dos exponenciales. Es decir, puedo conseguir familias biortonormales a estas, o puedo tener entonces que estas familias son una base de Riesz del espacio. Y podemos entonces demostrar la desigualdad de observabilidad que estamos buscando probar. Ahora, o sea, en la literatura sí había algún resultado para trabajar con este tipo de exponenciales. El resultado es debido a Scott Hansen
no me acuerdo el año, pero su resultado no es siempre útil porque lo que él hace es una demostración por reducción al absurdo para probar que tenemos en efecto una base de Riesz con esta combinación de exponenciales, digamos, casi imaginarias puras y exponenciales reales. Entonces, el resultado de Scott, desgraciadamente, en ciertos ámbitos no es suficiente porque necesitamos demostrar la desigualdad de observabilidad de una manera mucho más específica. Entonces, no voy a hablar del resultado de Scott Hansen. Quien esté interesado, le puedo pasar la bibliografía, lo mismo que el resultado de Tenenbaum y Komornik. Entonces, en lo que sigue, vamos a utilizar una notación que es debida a Vinogradov, que nos dice, voy a escribir esto, menor, menor, ¿no? Que es, muchas veces es para decir que algo es mucho más pequeño que, en realidad no necesitamos tanto, es como del orden de, en el sentido de que existe una constante mayor que cero, de manera que el módulo de f de t es menor o igual que esta constante por el módulo de g de t, pues en el conjunto donde se valga esta desigualdad. Vamos a usar esto para no estar cargando siempre con constantes, pero siempre que aparezca hay una constante involucrada, que es esta constante que está aquí. Entonces, ¿cuál es el resultado? No lo voy a demostrar, es muy técnico. Está el artículo si lo quieren leer, pero vamos a ver el resultado y vamos a comentar un poco algunos aspectos del resultado de Tenenbaum y Komornik. Bueno, pues el resultado de Tenenbaum y Komornik nos dice lo siguiente. Si yo tengo 4 sucesiones de números reales, donde esta lambda n va a recorrer n en los enteros. Una sucesión epsilon n, donde también estoy recorriendo los enteros. Y después tengo 2 sucesiones con k en los naturales. Estas van a estar asociadas a estas exponenciales reales y van a estar asociadas a las exponenciales complejas o imaginarias puras. ¿Qué vamos a tener? Vamos a considerar Zn va a ser el número complejo lambda n más i epsilon n. WK va a ser esta parte que va con los reales, va a ser mu k más i eta k. Entonces tenemos 2 cuestiones. Es que tanto epsilon n está acotado, acuérdense que esto es lo que me dice, es que existe una constante que me acota los epsilon n. Estamos en el caso, aquí vamos a tomar la exponencial con i zeta n, entonces estamos en el caso en que la parte real está acotada, que eso hablamos cuando trabajamos con exponenciales complejas, imaginarias puras casi, ¿no? O sea, eran exponenciales complejas con la parte real acotada. Entonces ya habíamos trabajado con ese tipo de exponenciales. Y en este caso, para la parte real, la parte imaginaria es la que está acotada. O sea, tenemos esta eta sub k acotada. ¿De acuerdo? Y tenemos 2 condiciones. Tenemos la condición del gap, es la que hemos estado viendo, la condición del salto.
Es decir, que lambda n más 1 menos lambda n siempre es positivo, y ese es un gamma 1. Esta es una condición parecida a la que se vio en el resultado, en el teorema de Arrow, que era menos exigente para el tiempo que la condición que pedía Ingham, es decir, podíamos tener un mejor tiempo modificando cierta condición. Entonces podemos decir que esta condición de este ínfimo es equivalente a la condición que vimos para el teorema de Arrow. Ahí estamos hablando con las exponenciales cuando eran casi imaginarias puras, y tenemos para la parte real también una condición de gap, o sea, que esto sea mayor que 0. ¿Qué más tenemos? Bueno, pedimos que el ínfimo con K en los naturales y N en los enteros de IZN más omega K sea mayor que 0, ¿sí? Y estas condiciones que ya habíamos comentado. Entonces, el resultado que demuestran Tenenbaum y Komornik es que para todo tiempo suficientemente grande, que tiene que ver el tiempo con esta condición que es parecida a la del teorema que vimos de Arrow, vamos a tener que podemos observar, o sea, aquí tenemos aquí me falta un cuadrado, ¿verdad? Sí. Que podemos tomar la norma, pues, de estas combinaciones de exponenciales casi imaginarias puras y casi reales, ¿sí? Van a acotar a la suma de los coeficientes al cuadrado, y aquí me aparece e a la menos muca T mayúscula, y esto en realidad es observar a la ecuación del calor en T medios. Estamos en una ecuación directa en el tiempo, y esto me dice, necesito meter una cuestión dependiente del tiempo. Para la ecuación de ondas me basta, digamos, acotar a los coeficientes al cuadrado, y para la ecuación del calor tengo que meter el tiempo. Nunca voy a poder estimar los coeficientes de los datos iniciales simplemente porque eso no es posible, ¿sí? En la ecuación del calor necesito meter aquí un tiempo. Puede ser tan pequeño como yo quiera, pero hay que meter un tiempo. En cambio, para la ecuación de ondas necesito un tiempo grande, pero puedo estimar los coeficientes de los datos iniciales sin el tiempo involucrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos dice el resultado de Tenenbaum y Komornik, y por tanto vamos a poder trabajar con estas exponenciales donde tengo una parte que son casi imaginarias puras y una parte que son casi reales puras, estas exponenciales. Entonces tengo mi base de RIS, puedo demostrar la desigualdad de observabilidad, que es el equivalente a esta desigualdad que tengo aquí. Entonces, ¿cómo se haría para demostrar el teorema, para demostrar las desigualdades de observabilidad?
Bueno, primero tengo que escribir a estos coeficientes AN, que eran los que tenía con la serie de Fourier de los datos iniciales, en relación a mis alfa menos n que me salieron cuando yo escribí las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias con estas exponenciales. No es a sub n, e a la iz menos n, b sub n, e a la iz n, no. Ahí tengo unas combinaciones que se pueden encontrar y lo que obtengo es que an, pues, o más bien alfa menos n, alfa n, beta n sumados me dan a n, b sub n, pues ya es una combinación de I z menos n, estos son mis valores propios, ¿verdad? Que obtuve para la ecuación característica de la ecuación diferencial ordinaria para cada n. Aquí me aparece alfa menos n, aquí me aparece alfa n y aquí me aparece beta n y están multiplicados por los valores propios. Entonces, bn se va a escribir de esta manera. Y alfa, que era ese coeficiente de acoplamiento que aparece en las ecuaciones, veces Cn, pues se escribe como estas combinaciones lineales. Entonces, si tomamos en cuenta cómo logramos estimar estos autovalores para las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues tenemos que Z, tanto el positivo como el negativo, están en módulo acotados por una constante veces n. Para toda n tenemos que omega sub n en módulo está acotado por una constante veces n cuadrada y la diferencia entre z al cuadrado más menos n cuadrado, pues al ser esta diferencia de cuadrados, va a estar acotado también por una constante veces n. Entonces, de esa manera tenemos que n cuadrado, a sub n al cuadrado, más b sub n al cuadrado, más c sub n al cuadrado, están acotados por estas constantes. De ahí sale el n a la menos 6 que sale en la desigualdad que escribimos. Entonces tenemos que este es una i, ¿verdad? Tenemos que u de x t en x igual a 0 es esta serie, primero sobre los enteros, este es i, ¿verdad? I, de iznt más, estamos derivando con respecto a x, entonces aquí aparece n y aquí aparece la k, porque estamos tomando derivadas de seno de n x con respecto a x, entonces aparece n y aparece esta constante k, y tenemos que por el teorema de Tenenbaum y Komornik podemos acotar esta integral de la derivada normal evaluada en x igual a 0 al cuadrado por una constante veces la suma de los coeficientes, pero de los coeficientes al cuadrado de estas, aquí aparece alfa sub n y beta sub k, que no son AN, BN y CN. Entonces, cuando ya escribimos con los coeficientes que queremos, pues nos sale este desplazamiento con un n a la menos 6, ¿sí? Entonces, por eso sale esa desigualdad. La otra desigualdad para la ecuación de ondas, de calor, perdón, se trabaja exactamente de la misma manera y se obtienen pues unos
resultados parecidos. Entonces, bueno, ya para terminar el curso vamos a hablar un poco de este problema que hemos estado trabajando con Fagner Araruna y Alberto Mercado. No voy a dar tampoco muchos detalles, pero voy a intentar ver cómo se utilizan estos resultados en otros contextos donde también es necesario tener la desigualdad de una manera mucho más explícita. Entonces, en este caso, tenemos una ecuación de calor, esa va sola, digamos, acoplada con una ecuación de placas. Aquí tengo 4 derivadas espaciales. Esta es una ecuación de placas. Es importante que tengo aquí 2 derivadas espaciales y 2 derivadas temporales. Entonces, estamos en el intervalo 0pi y voy a poner condiciones de frontera adecuadas. Entonces, como tengo 4 derivadas espaciales, necesito 4 condiciones de frontera. Entonces, voy a poner que su derivada normal sea 0 y sus 3 veces derivadas, voy a actuar con un control en 3 derivadas en x igual a 0 y las terceras derivadas en pi va a ser 0. O sea, aquí tengo un control primero y para la ecuación del calor también tengo condiciones Neumann y pido tener un control en esta ecuación. Es decir, voy a estar controlando con 2 controles en la frontera, con condiciones Neumann o 2 veces Neumann, digamos, este sistema de ecuaciones. Tenemos datos iniciales, tanto para la ecuación de placas como para la ecuación de calor. A ver, ¿por qué pongo 2 controles? Porque no sé hacerlo sin 2 controles. Esperemos algún día poder controlar solamente con un control en una de las ecuaciones. Entonces, ¿cuál es mi problema? Quiero dar condiciones de datos iniciales, en qué espacio puedo controlar y para el tiempo, de manera que yo pueda controlar a 0 mi sistema al tiempo t. Es un problema como los que hemos estado viendo. Bueno, pues esto lo vamos a trabajar de una manera distinta, porque lo vamos a ver como un paso al límite de un control de un sistema que tiene un aspecto más agradable, en principio. Es decir, vamos a trabajar con 2 ecuaciones de ondas acopladas a la ecuación del calor. O sea, esto es muy parecido a lo que terminamos de ver para la ecuación de ondas acoplada con una ecuación de calor, nada más que aquí tengo 2 ecuaciones de ondas acopladas con una ecuación del calor. Y lo que tengo aquí distinto es que tengo una K que aparece en esta ecuación de ondas y en esta ecuación de ondas, y lo que vamos a trabajar es con el límite cuando K tiende a infinito. Bueno, se puede ver que cuando converge, cuando K tiende a infinito, o sea, hay una parte que converge, voy a converger a este sistema. Entonces, mi objetivo es encontrar esta M y esta delta como un límite. ¿Sí? Ahora, aquí en la ecuación con la que vamos a trabajar aparece un acoplamiento distinto. Aquí va a haber un control
y en el calor otro control. Esto tiene que ver con el paso al límite para conseguir el control que estamos buscando de la ecuación límite. Bueno, trabajamos en un subespacio de este espacio, o sea, L2 de 0 pi, cartesiano haga -1, cartesiano L2, cartesiano el dual de haga 1, cartesiano L2, y estamos buscando controles que dependan de la K y con los que pueda yo pasar al límite, ¿sí? No vamos a pasar al límite en todo, solamente en una parte de, digamos, las soluciones o de un subespacio donde estamos trabajando. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, pues nuevamente trabajamos con el sistema adjunto y queremos ver el problema de momentos para el sistema adjunto o la construcción de esta base de Riesz si me salen unas exponenciales. Entonces tengo mi ecuación de calor, nuevamente aquí hice el adjunto, hice el cambio de variable en el tiempo para que todo vaya en la buena dirección del tiempo y es más fácil de escribir todas las cuentas. Tengo una ecuación del calor acoplada a las dos de ondas y ahora las dos ecuaciones de ondas ya no están acopladas con la ecuación del calor, están acopladas entre ellas por estos términos, ¿verdad? Pero ya no están acopladas con la ecuación del calor. Entonces tengo este término y este término que acoplan a las dos ecuaciones de ondas y la ecuación del calor no aparece en las dos primeras ecuaciones, eso es lo que decimos, un sistema en cascada, porque caen las dos primeras ecuaciones, entre ellas están acopladas y esas me pasan información a la siguiente ecuación, que es esta ecuación donde aparecen los términos de las dos ecuaciones de ondas. Tengo las condiciones de frontera que hacen falta y los datos iniciales. Bueno, este sistema está bien puesto con datos en haga 1, 0 por L2 para la primera ecuación, haga 1 porque tenemos condiciones Dirichlet, entonces tenemos que cambiar de espacio, ¿sí? Producto cartesiano con L2 con L2. Entonces, tanto la solución del calor como de la segunda ecuación tienen condiciones Neumann homogéneas. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues que en el sistema límite, si mis datos están acotados, ¿de qué manera? Que phi sub 0, ahora sí pongo la dependencia en K, siempre dependen en K, pero no lo estoy escribiendo, más psi sub K X, su norma en L2 multiplicado por la raíz de K es menor o igual que C, para todo K. Lo que me está diciendo es que phi 0K o phi 0 es como menos phi 0 sub X. O sea, hay una condición de compatibilidad en el límite, para lo que queremos pasar al límite. Entonces, si tengo esa condición, puedo pasar al límite y en el sistema límite, cuando K tiende a infinito, obtengo este sistema adjunto, que es una ecuación de placas, acoplado con una ecuación del calor de esta manera. Y tenemos estas condiciones Neumann, digamos, dobles, ¿sí? Homogéneas, tenemos nuestros datos iniciales en los espacios adecuados. ¿Qué hemos hecho siempre? Pues tenemos que buscar los autovalores y autofunciones
utilizando una base en el espacio de autofunciones ortonormales, o sea, habíamos usado seno de nx o coseno de nx, si es Neumann, bueno, pues aquí tengo que trabajar con todo este sistema que son 5. Es decir, en la ecuación de ondas las transformamos en ecuaciones de orden 1 en tiempo. Y podemos construir este operador que depende de K, ¿sí? Que queda esta matriz de este estilo. Este operador, aquí me salen las dos derivadas espaciales, todo es dimensión 1. Y buscamos las autofunciones y los autovalores de este operador. Entonces, ahí podemos ver que tenemos 5 autovalores que van a ser estos, los lambda k sub n menos el conjugado que va a ser i lambda k sub n, otros con tilde y n cuadrada. La n cuadrada es la que tiene que ver, digamos, con la parte real, como acabamos de ver, y tenemos ahora 4 familias de autovalores imaginarios puros, ¿sí? Aquí me va a aparecer, pues depende de las condiciones de frontera. Esto es para tener Dirichlet, estas dos, y las otras 3 ecuaciones teníamos condiciones Neumann, por eso aparece el coseno. Pero cuando yo hago el producto interno en L2, estas son ortonormales en L2 de 0 pi, entonces funciona lo mismo que hemos estado haciendo a lo largo de este curso. Puedo ver que una de las familias de autofunciones son estas, con su conjugada en la parte que hace falta, y después tenemos unas con lambda tilde, y estas son las primeras, estas lambda kn sin tilde, son las que vamos a considerar autovalores buenos y nos van a permitir pasar al límite en el problema de control que estamos estudiando. La quinta autofunción es la que tiene que ver con la ecuación del calor y es donde aparece esa n cuadrada. Bueno, los autovalores son los lambda kn, que son los buenos, que son los que nos preocupan, y los malos, estos no nos van a servir para pasar al límite cuando k tiende a infinito, y esta raíz, bueno, pues es de esta forma. No lo podemos ver con detalle, pero para que vean un poco cómo funciona este tema. Los beta KN, bueno, pues son de esta forma, los gamma KN son de esta forma. Lo que es importante son las estimaciones que tenemos. Y es que cuando K tiende a infinito, los autovalores buenos, estos no tienen tilde, los buenos, convergen a estos lambda n más menos, que son de esta forma, y bueno, menos n cuadrada no tiene que converger, es esta constante, que es el conjunto de autovalores del sistema límite, que es el que queremos controlar. Queremos ver que hay una posibilidad de pasar al límite. Y se puede demostrar que existe una n a partir de la cual la diferencia entre los autovalores buenos es del orden de una constante entre k, que en el caso de la suma de los autovalores buenos más los malos es como C
veces n, que los gamma k's, que son esos coeficientes que estaban por ahí, se comportan como c por 1 entre n, que los beta tilde kn que están aquí, ¿sí? Esos beta, ¿dónde están? Están justamente enfrente de mis autofunciones. Entonces, son importantes. Estos gamma K y estos beta KN son parte de las autofunciones, ¿sí? Bueno, pues esos, los malos son malos, se portan como C veces N, y los buenos son como C entre N. Entonces, como sabemos que seno de nx y coseno de nx son una base de RIS en L2 de 0pi, yo siempre voy a poder escribir a cualquier familia de datos iniciales o quíntupla de datos iniciales usando mi base de RIS de L2 de 0pi. En este caso es en R5. ¿Sí? Bueno, pues puedo escribirla y obtengo pues unas combinaciones lineales. Esto, créanme que es de esta manera y obtengo una ortonormalidad en L2 de 0pi, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues tenemos que la solución de la ecuación de ondas se puede escribir como unas exponenciales imaginarias. La segunda ecuación de ondas se puede escribir como otras exponenciales imaginarias, pero donde ya vuelve a entrar el resultado de Tenenbaum y Komornik es justamente para la ecuación del calor. ¿Por qué? Pues porque acá tengo una suma de exponenciales imaginarias más exponenciales reales. Entonces, necesito un resultado del tipo Tenenbaum-Komornik si quiero trabajar con todas estas familias. Bueno, de hecho, hay una pequeña modificación que hay que hacer. Recuerdan que les dije, hay una condición tipo hago, bueno, trabajando un poquito con esa condición, se puede modificar a tener un gamma infinito que sea el ínfimo a partir de cierto momento. O sea, este es un tipo de condición tipo AGO, de manera que lambda n más 1 menos lambda n siempre es positiva, pero este gamma infinito me va a dar un mejor tiempo. Entonces, por eso esta modificación se necesita, y se necesita por cómo funcionan las autofunciones que yo tengo. No es para toda n, sino a partir de cierto momento. Y tenemos nuestras condiciones para la parte real. Es decir, que esto va a ser convergente y vamos a tener una desigualdad de observabilidad. Acuérdense que esto quiere decir que existe una constante de manera que c veces esta norma al cuadrado es mayor o igual que la suma de los coeficientes al cuadrado, y en esta parte, en este término, aparece el tiempo que está relacionado con la sucesión real que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué es importante esta sucesión real? Porque es la que está asociada con el comportamiento de la ecuación del calor, y en la ecuación del calor no es reversible en el tiempo cuando
yo no voy a poder estimar en el tiempo inicial, sino que tengo que dejar transcurrir el tiempo. Entonces, este término es importante en frente de la parte que depende de la ecuación del calor. Bueno, gracias a este resultado, simplemente doy unas pequeñas ideas de lo que hicimos, pues se ve que el ínfimo de lambda de los buenos, acuérdense que tenía unos lambda buenos y unos lambda malos. Los malos los olvido porque estamos trabajando en un subespacio. Entonces, lo que vamos a hacer es como controlar un subespacio y poder pasar al límite. Entonces, tenemos que este ínfimo es un gamma K que, claro, depende de cada K, pero se comporta como 1 entre raíz de A cuando K tiende a infinito, y dado cualquier dato en este espacio haga K, yo puedo escribir A sub Kn y B sub Kn con estos coeficientes, ¿no? O sea, phi sub 0n va a ser A sub Kn más B sub Kn, psi sub 0n. Aparecían, ¿se acuerdan? Esa beta K que les dije que era importante el comportamiento porque aparece en mis autofunciones. Bueno, y bueno, trabajo con estos coeficientes, los pongo de buena manera y vamos a tener que A sub Kn se escribe de esta manera, B sub Kn se escribe de esta manera, dados mis datos iniciales, y cómo va a ser la norma en el espacio adecuado de los datos iniciales sin la parte de la ecuación del calor, pues se va a comportar como esta parte que puse en azul, o sea, como phi 0n al cuadrado más 1 entre n cuadrado phi 1n al cuadrado más este n cuadrado más 1 por beta kn al cuadrado por phi 0n, esto es como una norma L2 y esto es como una norma haga menos 1, no, haga 1, haga menos 1, perdón. Además tenemos que la solución de la ecuación del calor, y esa es la parte problemática, ¿verdad? Al tiempo t, quienes tenemos exponenciales imaginarias y una exponencial real. Entonces, si nosotros queremos demostrar una desigualdad de observabilidad, necesitamos, para esta parte, no es necesario un teorema tipo Tenenbaum-Komornik, para esa parte basta un resultado tipo Arrow, y para la parte de la ecuación del calor necesitamos un resultado tipo Tenenbaum-Komornik. ¿Quién? Bueno, pues vamos a trabajar con la derivada o la velocidad de la psi en x igual a 0 y hacemos las estimaciones y vemos que en realidad esta psi sub t al cuadrado es mayor o igual que estos coeficientes, simplemente por desarrollar estos cuadrados y los dobles productos se cancelan y ya está, ¿sí? Entonces, utilizando el teorema que vimos para la integral de rho en 0, en x igual a 0, t al cuadrado, pues logro estimar estos coeficientes
al cuadrado. Y entonces para este trabajo con el resultado de Arrow, que ya hemos visto, y para la parte de calor, logro ver, bueno, aquí eso no lo dije en la parte anterior, hay que hacer un pequeño desplazamiento para tener realmente la norma de rho de t en L2 de 0pi y de esta manera obtenemos que rho de 0t al cuadrado es mayor o igual que la norma de rho en t mayúscula en L2 de 0pi. Y eso nos permite obtener el control límite porque todo va a estar acotado y podemos pasar al límite. Entonces, bueno, pues era un poco lo que les quería contar sobre estos problemas de momentos. Hay muchos problemas que se pueden trabajar, por ejemplo, controlar dos ecuaciones de ondas o muchas ecuaciones de ondas en un árbol, o sea, tenemos una ecuación de ondas en otra longitud, en el artículo de Komornik y de Tenenbaum-Komornik trabajan una ecuación de ondas en un intervalo 0L1, una ecuación del calor en un intervalo 0L2, que están acopladas y este resultado, están acopladas en la frontera, digamos en 0, en x igual a 0, ¿sí? Entonces, este resultado de la base de Riesz para las autofunciones, las exponenciales imaginarias puras o casi puras y las exponenciales reales o casi reales puras, nos permite controlar ese tipo de sistemas. Muchos problemas se pueden ver beneficiados con este tipo de resultados. Y pues ya, aquí terminamos el curso, la sesión de hoy y el curso. Y pues no sé si tienen preguntas.